Bueno, y ahora tenemos que cambiar de tema, nos metemos en un rol más social, más en la rama un poco también médica, pero en este caso vamos a hablar de enfermedades poco frecuentes. Más específicamente vamos a tratar el tema del síndrome de Fabry. Para saber un poquito más de esto, estamos en contacto con Nancy García Senger. Ella es la fundadora justamente de la asociación ACELNEA, que le damos la bienvenida. Nancy, ¿cómo estás? Te saludamos aquí Claudia y David. Hola, buenas noches. Un placer poder charlar con ustedes. Gracias por poder brindarnos este tiempo. Nancy, ¿cómo estás? Mira, queríamos saber un poquito primero qué es ACELNEA. ACELNEA es una asociación civil de enfermos lisosomales del nordeste argentino. Estamos nucleando pacientes con enfermedades lisosomales de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. ¿Qué significa una enfermedad lisosomal? Bueno, se producen estas enfermedades lisosomales al ausentarse una determinada enzima. En el caso de la enfermedad de Fabry, se produce la ausencia o la baja actividad enzimática de la alfa-galactosidasa A, y esto hace que se produzca el acumulo de glicolípidos dentro de las células que se llaman lisosomas. Y esto es lo que genera un daño dentro del riñón, del corazón o bien en el cerebro de las personas. Y a la larga, ¿esto qué les produce a las personas? Porque si hablamos de un daño debe ser, y hablando de un síndrome de Fabry, ¿qué daño le produce a esta persona? Bueno, en mi caso yo, por ejemplo, siendo muy chiquita, tenía mis crisis del Fabry, los médicos desconocían, no sabían nada. Hay una odisea diagnóstica terrible. Mi padre falleció en el año 2000 sin saber que tenía enfermedad de Fabry. Yo recién en el año 2005 obtengo mi diagnóstico de enfermedad de Fabry, pero ya tenía dañado mi corazón, mi parte renal, y ahí es donde, bueno, vamos desburrándonos junto con los médicos y aprendiendo un poco de cómo se comporta la enfermedad de Fabry, y hay diferentes tipos. Está el tipo clásico, que es la enfermedad que nosotros padecemos. La clásica aparece en edad pediátrica, a los 7, 8 años, que es cuando yo sentía las crisis, y el médico le decía a mi papá, no tiene nada, ella lo que quiere es llamar la atención, son dolores de crecimiento, y para nada era así. Claro. Nancy, a ver, estamos hablando de enfermedades poco frecuentes. ¿Cuáles son los síntomas que uno tiene que tener en cuenta y decir, bueno, tengo que prestar atención acá porque puede ser justamente esta enfermedad? Claro, en Argentina hay 3.600.000 personas que conviven con una enfermedad rara o poco frecuente. Muchos aún no han sido diagnosticados. Los médicos confunden el diagnóstico. Por ejemplo, en nuestro caso, mi padre estuvo 9 meses internado en Buenos Aires, le salvaron de cortarle su pierna, pero no llegaron a un diagnóstico. Los médicos confundían, algunos decían, tiene fiebre reumatoidea, no, tiene fibromialgia, pero mi papá falleció sin tener su diagnóstico de enfermedad de Fabry. Mi padre falleció en el año 2000 y recién en el 2005 obtenemos el diagnóstico de enfermedad de Fabry. Esta enfermedad es genética, es hereditaria. Y acá hay un detalle muy importante a tener en cuenta. El hombre puede transmitir solamente a la mujer, porque se transmite a través del cromosoma X. En cambio, la mujer puede transmitir mujer o hombre, o a los dos, ¿ok? Yo tengo 3 hijos, 2 varones, 1 mujer. Uno de los chicos tiene
la nena también, se salvó uno. Nosotros somos 6 hermanos, 2 mujeres. Como mi papá nos transmitió la enfermedad, solamente nos transmitió a las 2 mujeres. Claro, claro, sí, sí, se entiende en este caso. Claro, porque en el cromosoma del hombre tenemos XY, entonces la X del hombre se va justamente para lo que es el gen femenino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto. ¿Y cómo es el tema del diagnóstico? El diagnóstico se puede realizar a través de las pruebas, de unas gotitas en sangre. En mi época, cuando allá en 2005 yo obtuve mi diagnóstico, en esa época se mandaba al exterior, teníamos que esperar 3 meses para saber el resultado, ¿ok? Se mandaba al exterior. Hoy en día, si alguien necesita saber si tiene enfermedad de Fabry, en 2 semanas ya tiene el resultado. Claro. Claro, entonces, han pasado 20 años, ¿no? De ese primer diagnóstico. ¿Se puede decir que usted fue la primera diagnosticada acá en la provincia? Soy una de las primeras. Lo que se puede decir es que un familiar mío que vive en Buenos Aires fue el primer conejito de India que recibió la terapia de reemplazo enzimático en Argentina. Eso sí podemos decir. Yo soy una de las primeras. Como no hay registros, yo no puedo decir soy la primera. Sí soy la primer paciente en Argentina que estando embarazada no cortó el tratamiento. ¿Ok? Eso sí, porque no había nada escrito, no había nada que me podía decir el médico, mirá, se puede transmitir a la leche o no, no sabemos cómo va a afectar al bebé. Y lo que pasó fue que gracias a no haber cortado el tratamiento, mi tercer embarazo fue el mejor. Mi hijo tenía que nacer un 24 de diciembre, me quedé sin líquido y nació el 13 de diciembre, pero fue el mejor embarazo que he tenido. Nancy, ¿y cuál es? Porque, a ver, vos decías que lo tuviste hace un tiempo ya, te diagnosticaron, hiciste este tratamiento, tuviste embarazada, bueno, y todos los que nos contaban, pero hoy en la actualidad, ¿cuál es el tratamiento que se está llevando a cabo? Bueno, hay avances grandes en la ciencia, gracias a Dios. En aquella época teníamos solamente 2 alternativas, ¿ok? Una, la terapia de reemplazo enzimático, que es cada 14 días de forma ininterrumpida, de por vida, porque a la fecha no hay cura para esta enfermedad, claro, así como no hay para muchísimas. Hoy en día hay otras alternativas, pero ¿qué pasa? Todo tiene que ver con la mutación que tiene uno y cada paciente es único, ¿ok? Sí. Entonces, la medicación que a mí me sirve puede que no le sirva a otro paciente con otra mutación. Yo uso, por ejemplo, Replagal, otras personas usan Fabrazyme, y a otras personas que le hizo mal estas 2 terapias, y hace muy poquito apareció una chaperona, que es una pastilla que 2 horas antes no podés comer y 2 horas después tampoco podés comer, y se toma esa pastilla día de por medio, y si cortaste, se fue todo tu trabajo. Nancy, al ser una enfermedad poco frecuente, ¿cómo es si yo descubro, ¿sí?, que tengo, con algún análisis, que tengo esta clase de enfermedades? ¿Cómo voy a un hospital? ¿Tengo un servicio, un hospital público, o sí tiene que ser privado? Mirá, el problema más grande que enfrentamos los pacientes con enfermedades poco frecuentes en Argentina es que hay escasos médicos que se capacitan, hay muy escasos centros de referencia. Por suerte en Chaco hay uno, que es el CREO. En Buenos Aires está también otro centro de referencias, pero son muy pocos. Estamos luchando muchísimo para que esto se pueda revertir, para que
las personas puedan llegar a un diagnóstico más rápido, más temprano, y que no mueran en el intento por arribar a un diagnóstico en esta odisea. Fíjate, mi papá durante 58 años anduvo, fue por todos lados y murió sin su diagnóstico. Pero él dijo, voy a escribir mi historia porque esto le puede ayudar a otro en el futuro. Aquel que se siente identificado con lo que estoy escribiendo, que pueda tener mejor calidad de vida de la que yo tuve. Y de hecho, cuando obtengo el diagnóstico de enfermedad de Fabry, termino de escribir la historia de mi padre. En plena pandemia, busqué la manera de hacer que todas las personas pudieran tener acceso a la historia de mi padre, y aquellos que se sentían reflejados puedan arribar a un diagnóstico temprano. Lamentablemente lo que no se conoce no se reconoce. Hoy en día, ACELNEA desde el 2013, con nuestro médico asesor, el doctor Martín Cedrola, que en este momento está en Europa capacitándose. Con él nosotros hemos firmado convenio con la UNE, capacitamos a estudiantes de medicina, de kinesiología, capacitamos a los agentes sanitarios en Corrientes, capacitamos en el interior del Chaco, hemos ido a provincias vecinas, a Reconquista, hemos ido a Posadas, a Formosa, a brindar jornadas de capacitación para poder llevar un poco de luz a la vida de las personas que conviven con enfermedades raras o poco frecuentes, para que puedan arribar a un diagnóstico, ¿no? Nancy, estamos hablando de artritis reumatoidea, de lupus, enfermedades que uno, bueno, dice, me diagnosticaron esto. ¿Cómo sé, cómo hago si tengo, por ejemplo, ni artritis reumatoidea, ni lupus, y sin embargo puedo llegar a tener esta otra enfermedad poco frecuente? ¿Cómo hago para darme cuenta? ¿Cómo le pido al médico que me haga ese examen para que se dé cuenta? Bueno, hoy en día depende del lugar donde se encuentra la persona, por ahí el médico tiene algo de noción. Hay médicos que son muy soberbios, que siguen con el modelo hegemónico y pasó, por ejemplo, con pacientes en Reconquista. Le decía, doctor, me arde, me quema, me duele, un dolor lacerante, que era lo que yo sentía cuando era chica. Y el doctor le decía a este paciente, vos estás loco, no podés sentir eso, estás loco, estás loco. Le mandaron al psiquiatra. Este hombre terminó convencido, pobre Raúl, de que él estaba loco. Claro. Pero la enfermedad va avanzando y te afecta la parte cardíaca. Él tuvo que venir de Reconquista a hacerse una evaluación en el Instituto Cardiológico, y ahí le descubrieron que tenía enfermedad de Fabry. Claro. Entonces, hay médicos que ya tienen una noción, hoy en día, después de tanto tiempo, pueden saber, ¿ok? Pueden tener un poco de luz y decir, bueno, es esto como pasó con este señor. Pero Nancy, ¿cuál es el examen en sí que uno, porque vos podés encontrarte con estos médicos donde te dicen, sí, usted está loco, usted está esto, pero yo quiero decir, bueno, está bien, doctor, usted cree esto, quiero una segunda opinión, y voy por propia decisión a otro médico y le digo, mira, mi duda es que capaz que tengo esta enfermedad, ¿me podés hacer este examen puntual para sacarme esta duda? ¿Cuál es ese examen? Genial. Bueno, yo te decía, depende mucho de cuál es tu mutación. La nuestra es la clásica, arranca desde temprana edad. Hay otras que se descubren de más grande. Entonces, ¿qué pasa? Hay características que son muy evidentes. Un detalle muy importante, por ejemplo, para un chico, para saber si tiene enfermedad de Fabry, son los puntitos rojos violáceos. Suelen tener en las nalgas, alrededor del ombligo, en sus genitales. Este es un detalle importantísimo de enfermedad de Fabry. ¿Ok? Sí. Aquel chico que no transpira nada y se pone como un tomate cuando corre, o viceversa.
aquella persona que transpira demasiado, ¿ok? Claro. Vos sentís que te arden y te queman las manos. Yo, por ejemplo, lo que sentía es una mezcla de agarrar una Essen que está hirviendo, sostener una Essen y sumarle un calambre. Esas crisis de Fabry se detonan por estrés físico o emocional. Esas crisis empiezan, pero no sabes cuánto tiempo puede durar. Puede durar minutos, horas, días o semanas. ¿Ok? Claro. Imagínense eso. A mí, ¿qué me pasó el martes? Yo el martes, por primera vez, fui a la escuela normal a dar la charla. Sí. Que mi hijo asiste ahí. ¿Qué pasó? Había un pequeño problema de acople con el micrófono y el parlante. Ustedes no van a creer, pero esa situación más otras cositas que pasaron antes hizo que cuando terminé la charla, yo llegué a mi casa con una crisis de Fabry, me estallaban los oídos, las manos me quemaban los pies hasta el otro día. Por suerte fue solamente un poco más de 24 horas. Claro. Pero me aniquiló, ¿entienden? Esas situaciones que por ahí uno dice, no, este es un vago, este es un flojo, no quiere hacer. No, yo ese día tenía que subir material a las redes y yo no podía ni siquiera tocar el celular, ¿ok? Entonces, estas son las cosas que hay que poner atención, hay que hacer foco en esto. Sí, totalmente. Sobre todo concientizar, ¿no?, sobre esta enfermedad. Y Nancy, la última ya, y agradeciendo enormemente estos minutos que nos regalaste, ¿cómo es vivir hoy en día, tras 20 años de ese primer diagnóstico, con este síndrome? ¿Perdón? ¿Cómo es vivir después de 20 años del primer diagnóstico con este síndrome? El día a día, ¿no? Hay un antes y un después. Yo soy la generación bisagra, porque antes de mi diagnóstico nadie tuvo el diagnóstico, murieron todos en mi familia. Contamos 17 que murieron sin diagnóstico. Y de mi diagnóstico para adelante, somos 17 los que ya tenemos el diagnóstico y algunos en tratamiento. Yo estoy muy agradecida de que mis hijos iniciaron el tratamiento de manera temprana, a los 12 años los dos, cuando empezaron con las manifestaciones, y ellos pueden llevar dentro de todo una vida relativamente plena, por decirlo de alguna manera, salvo aquellas situaciones cuando escapan a nosotros y no podés manejar y bueno, aparecen esas crisis. Pero cambió muchísimo, muchísimo, mejoró muchísimo. Y esto le puede pasar a mucha gente, puede cambiar, revertir la vida que uno tiene, pero para eso hace falta de la empatía, del compromiso, de la parte periodística, como es el caso de ustedes, para poder informar a la población, para poder llevar un poco de luz, ¿no? Claro. Bueno, Nancy, muchísimas gracias por esta comunicación y gracias por traernos a colación lo que es hoy en día este síndrome de Fabry que puede ocurrir a cualquier persona y uno no sabe que tiene justamente este síndrome. Exacto, es así. Agradecida enormemente a ustedes y a disposición para lo que necesiten. Muy bueno el programa. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Nancy. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí entonces escuchábamos la palabra de Nancy García Senger. Ella es justamente la fundadora de esta asociación ACELNEA y no viene mal nunca hacerse un diagnóstico, aunque sea lo que tengas. Es fundamental esta clase de notas porque son enfermedades, como decíamos, poco frecuentes y uno por ahí dice, es lo que yo le preguntaba, te diagnostican algo
Y muchas veces eso es lo que pasa a diario, que vos decís, pero mirá que yo creo, yo conozco mi cuerpo, me pasa esto, esto. Siempre hay que buscar una segunda opción y saber esta clase de opiniones y esta clase de asociaciones como lo que es ACELNEA ayuda también a que uno pueda investigar, no quedarse con que el médico tiene la última palabra y nos dice, bueno, tenés esto, porque contaba recién Nancy esto de que le decían, tenés esta enfermedad, estás loco, está esto, y en realidad tenía otra. Entonces, fundamental poder conocer justamente estas clases de enfermedades y sobre todo acudir al médico y investigar, sobre todo investigar. Investigar, exactamente. Y en los médicos las capacitaciones también, sobre todo con este tipo de enfermedades, ¿no? Que empiezan a surgir muchos síndromes que como son genéticos, no muchos están capacitados por este tipo de especializaciones, pero siempre también recurrir a un genetista. Uno nunca sabe, ¿no?, qué puede llegar a pasar por el cuerpo de uno.